Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, como siempre le ofrecemos su vasito de agua, su tecito, lo que se quieran tomar con tal de que bajen el estrés, y vamos a tener un programa dedicado para ustedes. Tenemos unos invitados especiales. Hoy tenemos, por ejemplo, de primer invitado a un candidato presidencial por Venezuela, el ingeniero Reinaldo Quijada. Voy a leer lo que dice, por ejemplo, el Nuevo Herald para usar medios internacionales y no digan que, pues, generalmente, internacionalmente, la gente es más objetiva. Dice: ingeniero venezolano inscribe su candidatura para presidenciales en abril. Él es ingeniero en electrónica, se dijo opositor al jefe de Estado Nicolás Maduro, defensor del proceso revolucionario, presentó el lunes su candidatura al CNE para participar en las elecciones presidenciales el próximo mayo. Sigue estando ahí en la palestra. ¿Cómo estás, Reinaldo? Bienvenido al programa. Gracias. Un gusto, un placer estar contigo. Y antes de empezar con la entrevista, te quiero felicitar, y siempre felicito a todas las personas que dan un paso al frente por la democracia, por creer en elecciones, por creer en el voto y demostrar, bueno, su interés y voluntad por dirigir a un país, y sobre todo en este momento con tantos problemas que tiene Venezuela. Reinaldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Quería preguntarte, ingeniero. Yo soy ingeniero también. Tengo posgrado en otras cosas, pero un ingeniero generalmente es matemático, le gusta todo lo que está en orden, construir. ¿Qué te lleva de ingeniero a tener un interés político por el país? Bueno, yo creo que la política viene porque en mi casa, yo soy hijo de Manuel Quijada. Ay, más nada. Entonces, he considerado también un conspirador en una época, fue uno de los líderes del porteñazo en un momento dado. Y creo que por ahí viene el amor por la política. Yo digo siempre, Bencina, que yo tengo dos gustos principales, y no es la ingeniería, es la literatura, pues yo escribo, soy dramaturgo también. Wow. Y la política, pero digo que la literatura siempre es grata y la política casi siempre es ingrata. Casi siempre. La política es algo más difícil. Bueno, por lo que estás diciendo tú de tu currículum, vamos a verlo. Eres con todo y Quijada, pues vamos a darte eso. Reinaldo, pero la política es complicada. La política dice que es un negocio de personas, es una negociación siempre. Y muchos hablan bien, otros hablan mal de la política. Y este es un momento importantísimo de la política venezolana. Sobre todo que muchos dudan de que a través de un proceso democrático podamos cambiar la situación del país. Unos se niegan a eso, otros dicen vamos a esperar a los Marines. ¿Cuáles son tus escenarios, por favor? Mira, Pensini, yo creo que hay que luchar por cambiar la situación actual del país. La situación ahorita es de caos total. Nosotros estamos muy enfrentados al gobierno del presidente Maduro, al partido de gobierno, el PSUV. Yo vengo del PSUV. Yo fui dirigente del PSUV hasta abril del 2012, cuando renuncio no solo a la militancia, a la dirección política municipal, que yo hacía parte de la dirección política municipal del PSUV. Y siento que cuando uno está en política, cuando uno dio el paso en el año 2011 de comenzar un proceso de construcción de un partido político, porque UPP 89, que es el partido del cual yo formo parte, es un proyecto, y yo lo llamo proyecto, porque todavía está en construcción, que se inicia en el 2011. Y nosotros en ese momento decíamos que las contradicciones se estaban acumulando a lo interno del proceso político revolucionario que encabezaba el comandante Chávez. Nosotros defendimos mucho el proceso revolucionario en sus inicios, sobre todo lo que fue la inclusión, lo que fue, por cierto, que mi papá fue autor de eso, la reconstrucción del Poder Judicial, la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial. Mi papá la encabezó, no sé si tú lo recuerdas, comenzaron por medidas expeditas a destituir un grupo de jueces importantes, y se buscó depurar el Poder Judicial. Entonces había en esos primeros años una serie de medidas que se tomaron que parecían augurar un buen futuro para el país, pero eso se fue desvirtuando progresivamente, incluso, en mi opinión, en vida del presidente Chávez, y ha llegado hasta un nivel que uno considera de degradación absoluta de la política. Degradación absoluta de la política. Es un momento de alta política en el país, o de lo que se puede hacer,
porque tenemos una oposición unida pero dividida, tenemos candidatos presidenciales, fíjate tú que vienes de las líneas del PSUV, Henry Falcón dice lo mismo, otro de los candidatos en contra de la política de Maduro que critica el madurismo. ¿Te consideras del chavismo democrático? ¿Te consideras un chavismo revolucionario? ¿Qué tipo de chavismo? ¿O sigues o tienes otra distinta a cuando comenzaste desde el PSUV? Mira, a mí a veces me han preguntado que si soy chavista y a mí me gusta decir yo soy un 70% chavista. Y ese 30% del chavismo que no soy es que yo que tuve la oportunidad de conocer, no que tenía una cercanía muy grande con el presidente Chávez, pero conocer, digamos, el proceso desde adentro. Yo siento que Chávez tenía una serie de defectos, como por ejemplo, era una persona muy sentimental. Eso hizo que a su lado estuvieron sus amigos y sobre todo sus alumnos de la Academia Militar. Y eso le causó mucho daño al país. Un político tiene que saber diferenciar lo que es la vida privada de la vida pública. El sentimentalismo puede ser en la vida privada una virtud, pero en la vida política no es una virtud. Muy interesante. Yo siento que el presidente Chávez invadió demasiado el espacio privado de la gente. Por ejemplo, yo me he puesto a pensar si ese excesivo uso de los medios públicos y de las cadenas realmente son necesarios, porque tú estás entrometiéndote en un espacio que es respetable, que es el espacio privado. Hay dos espacios, el espacio público es importante, donde tú ejerces la ciudadanía, que tú participes, pero el espacio privado también es importante, y la política, no solo en Venezuela, en el mundo, en mi opinión, invade excesivamente el espacio privado, y eso es un problema. Mira, uno de los filósofos de lo que es el chavismo, el socialismo del siglo XXI, era Hans Dietrich, y Hans Dietrich ha dicho públicamente y muchas veces de que él dio unas ideas, pero que nunca se siguieron, que ese socialismo del siglo XXI no fue así, que por ejemplo él dijo, bueno, había que tener control de cambio por un tiempo, y fíjate que no lo han quitado hasta la fecha, y crea unas distorsiones en la economía que todavía estamos sufriendo y no lo quitan por nada del mundo. Tú eres de la línea Hans Dietrich, de la filosofía que él impuso, el socialismo del siglo XXI, propones algo nuevo. ¿Cuál es tu propuesta, por favor, Reinaldo? No, en absoluto no, y yo no lo veo como una referencia a Hans Dietrich. Yo leí uno de sus libros casi obligado, un muy mal libro en mi opinión, lleno de citas, parecía a esos trabajos de los muchachos cuando copian y calcan. A mí no me parece una persona sólida, Hans Dietrich. Yo me considero una persona de izquierda, Pensini, pero esas categorías en el fondo son muy reduccionistas. Yo cuando te decía que me gusta la literatura, yo a veces digo, y eso puede sonar, digamos, extraño, que si los poetas, cuando hablo de los poetas estoy hablando de todos los artistas, dirigieran el mundo andaría mucho mejor que como anda. Porque el artista tiene una visión muy amplia de las cosas, una visión muy integral de la sociedad, de la vida. Yo que soy un amante, digamos, de la lectura, por ejemplo, hay una frase de Richard Wagner, que Richard Wagner escribió, se conoce como músico, pero no tanto como escritor. Temido por los hebreos en la época de la Segunda Guerra Mundial, porque era de los principales músicos que le gustaba a Adolf Hitler. A Hitler, pero no tiene nada que ver, murió antes que naciera Adolf Hitler. Sí, pero, no se puede hacer la relación, claro, es una anécdota. Pero él decía, por ejemplo, la ciencia es finita, la vida infinita, y lo finito no puede explicar lo infinito. Y entonces el artista tiene esa visión muy integral de la vida, de las cosas. El político, que en el fondo es un científico, pues estamos hablando de la ciencia política, muchas veces busca imponerle su realidad a la gente. Y eso hace que el ser humano se vaya distanciando de la política. No estoy hablando de Venezuela nada más, en mi opinión es en el mundo. Está muy bien. Y tiene que haber ese equilibrio. Yo siento que yo tengo muchas influencias, digamos, de la teoría política, pero muchas influencias de la literatura. Y las dos cosas son importantes, deberían ser importantes en un político, claro, combinarlas. Pero fíjate eso que tú estás diciendo.
El comunismo es una idea bellísima, que todos somos iguales, y no somos iguales. No somos iguales ni los hombres, ni las mujeres, ni los animales, ni nada. Y fíjate una cosa, los poetas, tú dices, tienen una idea integral, pero ¿cómo canalizan eso? ¿Cómo una operatividad política para que logren sus sueños? El problema también es que los políticos saben cómo hacerlo, pero imponen sus ideas quizás sin ese toque de romántico que tienen los poetas. ¿Cómo entonces un poeta puede llevar a cabo sus ideales? Te lo digo porque en este momento creo que hay muchos movimientos más utópicos que se pueden llevar a la realidad y no están llevando a la realidad lo que se pueda canalizar políticamente. Bueno, yo sí critico el capitalismo por el exceso de individualismo que implica egoísmo. Yo critico el socialismo por exceso de dogmatismo. Cuando tú quieres estigmatizar, por ejemplo, y sucedió en el proceso político actual, lo hizo Chávez y creo que fue un error, estigmatizaste todo el sector privado, incluso la clase media. Eso es un problema, pero después uno veía que se hacían o se le otorgaban divisas a empresas de maletín y a intermediarios. Yo, por ejemplo, que conozco mucho el mercado internacional, porque vivo de alguna manera de esto, soy asesor en comercio internacional, Venezuela en un momento dado se ha hecho conocido porque es imposible venderle al gobierno directamente. Si una empresa manufacturera, un fabricante no logra venderle al gobierno venezolano, pero un intermediario sí. Entonces ya eso es un elemento sospechoso, igual que las empresas de maletín. Entonces yo digo que ese es el elemento que ahorita preocupa más al venezolano, el tema económico. Tú tienes que tomar una serie de medidas, un gobierno nuevo, o mi gobierno, tomaría, primero tú tienes que recuperar PDVSA. Aquí hay que dejarse, digamos, de tonterías. Tú estás hablando de la diversificación de la economía. Tenemos años hablando y eso debes trabajarlo. Pero tienes que comenzar rescatando otra vez la industria petrolera. Hoy producimos, Pensini, 1.545.000 barriles diarios. Venimos bajando de 2.7, 2.8 hasta ahorita. Casi. Entonces, esta es, digamos, tu alcancía principal. Tienes que buscar algún tipo de refinanciamiento de la deuda para por esa vía, por vía del ahorro, que significa un servicio de la deuda no tan fuerte, tener más ingresos también para poder invertirlo en la gente. Pero sobre todo, el elemento, digamos, central de cualquier política económica, yo diría incluso no en Venezuela, en el mundo, es tener un aparato productivo sólido, y el aparato aquí productivo está totalmente diezmado y acabado. Ok, ahí tenemos que ir a una pausa para hacer un resumen. Tus temas importantes para resolver es la recuperación de PDVSA, refinanciar la deuda y ese aparato productivo, pero nosotros estamos, creo que, afectados en el aparato productivo